Hola Luis, buen día al auditorio. Pues sí, se trató sin duda alguna de una manifestación que, como tú lo decías, pues la tratamos medio de esconder como una manifestación ciudadana. Sí era una manifestación ciudadana, no era una manifestación, digamos, organizada por partidos con el llamado acarreo de partidos, pero que en el fondo lo que hacía es dar el banderazo de salida a lo que es la campaña de la oposición y fundamentalmente la de Xochitl. Incluso Xochitl lanza ahí un video diciendo yo no voy porque pues hay que dejar que los ciudadanos solitos se manifiesten. Es una manifestación en donde independientemente de que había ciertos lemas ahí que se coreaban que no eran los que se supuestamente se manejaban, insultando o atacando al presidente de la República, finalmente lo que pues se unía o amalgamaba a una pluralidad de gente era la necesidad de que la autoridad electoral pudiese organizar libremente la elección y que no siguiese sintiéndose lo que Lorenzo llamaba el acoso hacia el propio, a las autoridades electorales. Esto que escuchábamos hace un momento, Luis, de la famosa escalera que fuimos construyendo con la transición democrática, que por supuesto siempre tuvo intentos de romperla por parte de algunos presidentes, o por lo menos de modificarla, es algo que, pues, en definitiva, hoy se maneja como esta escalera que tiene que, pues, simplemente servir para que el partido mayoritario finalmente sea el que determine. Y lo decía Córdoba en el discurso, decía, es que de lo que se trata es que las mayorías impongan jueces, las mayorías controlen el aparato electoral, las mayorías, porque hoy Morena genera esa mayoría, no lo decía con ese nombre, pero que desde el poder, así decía, por no decir el presidente, se trata de finalmente imponer las condiciones como las que teníamos previo a la transición democrática, en donde el partido mayoritario finalmente era el que determinaba absolutamente todo. Quitar plurinominales, que suena muy bonito, pues simple y sencillamente lo que te hace es que el partido mayoritario tiene todo el control, absolutamente todo el control, y uno diría, bueno, pues por eso son mayoritarios, sí, pero si las minorías no tienen la posibilidad de la representación, no solo del derecho al pataleo, sino de que en un determinado momento puedan servir como parte de un diálogo. Y creo que esto es finalmente lo que Córdoba mencionaba cuando decía, en la Constitución cabemos todos, sí, o si no cabemos todos, pues se acaba obviamente la democracia. El problema radica en que hemos roto el mecanismo de comunicación entre las estructuras políticas del país. Están los que hoy se asumen directamente como los responsables de la nueva democracia o de lo que consideran verdadera democracia, y los otros, la oposición, que es denominada como pues prácticamente los traidores, los excluidos. Es como se hablaba en su momento, en la época del prismo hegemónico, Luis, del Partido Acción Nacional, los místicos del voto le decían, o aquellos que representan la reacción, o sea, no eran parte de la pluralidad de una mexicanidad entendida en ese sentido. Y creo que lo que sí les funcionó, más allá del, por supuesto, la movilización y el lleno del Zócalo, es el hecho de que Claudia Sheinbaum, en su propio discurso de pues inscripción como candidata de Morena en el INE, haya tenido que hacer referencia específicamente a la propia manifestación para descalificarla y para decir abiertamente que ellos, y vuelven al mito fundacional, o vuelve Sheinbaum al mito fundacional de Morena y de López Obrador, de decir todo lo que se hizo durante la transición desde el 2000 en adelante fue pues un engaño, fueron fraudes electorales, porque habla del fraude electoral del 2006, e insisto, y hay que volver a decirlo, 2006 fue una elección disputada, competida, cuestionada, pero no fraudulenta. Hablar de fraude en el sentido de
que existiera un robo de urnas o que se hubiese roto el orden constitucional, ni siquiera el tribunal se atrevió a eso. Ya no digamos en 2012. Hoy el presidente de la República interviene en la elección y no sucede absolutamente nada. Aquello que demandaban o aquellas razones por las cuales cuestionaron en su momento, Luis, la elección de 2006, hoy lo hacen con manga ancha, sin control alguno. Insisto, eh, se trata de dos Méxicos que no tienen posibilidad de conexión. El de los que dicen representan la auténtica democracia a través de la centralización del poder y de la figura de un solo hombre, y de aquellos otros que insisten en que con todos los defectos que tuvo esta democracia mexicana plural, pues simple y sencillamente no hay otra alternativa más que defenderla, porque es la única salida para que todos quepamos dentro del espacio de la democracia. Ahí está el banderazo de salida de las dos campañas que no tienen puntos de contacto y que van a disputar y van a definir el México del futuro y fundamentalmente, Luis, Claro. inmediato. El no mexicano, ¿no? El apropiarse como un manual populista de quién es mexicano y quién no es mexicano, a mí me pareció, a lo mejor exagero, la neta, sí, a mí me dicen en el WhatsApp de todo, a lo mejor sí exagero, pero este símbolo de la no bandera, Isra, ay, a mí me parece ese no mexicano. Ustedes no son mexicanos, ustedes no merecen la bandera, ustedes son la oposición, el presidente lo decía, quieren su democracia, yo tengo mi democracia. Y pues así arrancamos, quizá el momento más polarizante que hemos vivido en este país. 2006 se queda en brazos de pecho a comparación de lo que creo que vamos a estar viviendo los próximos meses, querido Ezra, no sé qué opines. Así es, mira, fundamentalmente hay que entender que como se trata de diríamos, choque de trenes, siempre se habló de eso, pero esto es un choque de trenes real, o sea, dos figuras que no tienen posibilidad de encontrar un elemento que les permita circular dentro de estos trenes a los lados, darle vuelta, encontrarse en ciertos momentos y desencontrarse en otros, como sucede en cualquier régimen democrático. Quitar la bandera es el símbolo de la bandera es nuestra, y por eso incluso la respuesta de Córdoba diciendo la bandera es de todos. Esta idea de que todos cabemos en México es algo que hoy el presidente incluso ha roto. Acuérdate que él dice, los conservadores son alrededor de 20, 30 millones, pero bueno, sí, que tengan sus derechos, pero se tienen que someter a esta mayoría. Eh, este es el punto central. La democracia, es cierto, es el gobierno de las mayorías, pero es el del respeto a las minorías y de la posibilidad real, Luis, de que las minorías se conviertan en mayorías y a su vez los otros puedan volver a regresar. Y esto es lo que implica la convivencia. Aquí es una apuesta, sin duda alguna, por la reconstrucción de un modelo centralista de control y de desaparición de todas estas entidades autónomas, Suprema Corte, etcétera, como entes que puedan cuestionar al poder público, que se considera por encima de lo privado, en todo sentido, sin poder incluirlos. Y bueno, pues finalmente se trata de eso, de un Claro. enfrentamiento entre mexicanos, cosa que pues no, la democracia se supone no es eso, es competencia, es ganar la voluntad ciudadana y no eliminar al contrario, Luis. Gracias, Ezra, te mando un abrazo y te seguimos en @ZShabot. Gracias, Luis, buen día.